semana pasada, si ustedes recuerdan, tocamos el tema del Evangelio de la Prosperidad, que decíamos que son dos mentiras, ni es Evangelio ni trae prosperidad, pero lo hacíamos con la intención de despertar la necesidad gracias, la necesidad de analizar si estamos solo escuchando, que alguien nos diga cómo es Dios, o si realmente estamos buscando. Y mostrábamos el ejemplo de unas personas que encontraron ese resquicio en el cual interpretaron a su conveniencia humana la palabra de Dios y le han sacado mucho provecho en sus términos, mucho provecho terrenal para sus términos. Y hablamos todo eso. Los invito a que vean el mensaje, ya está en YouTube. Los invito a que vean en YouTube las prédicas. Tenemos ya ahí casi 3 años de historia guardada. Por cierto, ya están ahí subidos también los otros videos del pastor que nos encontramos hace unos días. Les recuerdo que encontramos 4 videos del pastor Rogelio, que no sabía yo que tenía guardados en medios digitales. Ya los subimos, ya los pueden encontrar ahí. Pero la semana pasada se refería a eso. Y la verdad es que en la semana sentí la necesidad, me llamaban una y otra vez la necesidad de seguir insistiendo en esto. En el tema de decir, ¿cómo es posible que con un poco de mala intención pueda ser mucha gente engañada? Mi intención no es señalar al que engaña, sino prepararnos para no ser engañados. Porque al final de cuentas, dentro de la misma Biblia, Pablo lo dijo varias veces, llegarán falsos maestros que te distorsionarán la verdad con un interés particular. Entonces hoy vamos a platicar de un tema muy particular, porque es muy conocido, bastante conocido diría yo, y que nos refleja claramente lo que es una interpretación tendenciosa, vamos a llamarle, ¿sí? Pero que puede generar mucho daño. ¿Daño en qué sentido? En el daño espiritual, en las personas que están haciendo las cosas mal ante lo que nos pide nuestro Padre, no porque de corazón quieran hacerlo mal, pero al no profundizar, al no prepararse, al no buscar, están permitiendo, y eso es lo que está mal, y que se les instruya mal y lo toman como bueno. Esa llamámosle flojera, de no buscar, de no tratar de profundizar, los lleva a que aceptan una verdad que no es. Entonces hoy vamos a platicar de un tema muy conocido, que es el pasaje de Mateo 16, los versos 18 y 19, y que la Iglesia Católica, digo la Iglesia Católica porque es muy fácil de entender esto que vamos a ver el día de hoy, porque ellos toman que Pedro fue señalado como el primer papa, y de ahí ya hay una sucesión de una persona en Roma que es el representante, ellos le llaman representante de Cristo. Ahorita les voy a decir exactamente cómo lo dice la Iglesia Católica, así literal se los voy a decir cómo lo interpreta, porque está escrito en sus redacciones. Y cómo es que está transversado, porque no está analizado con profundidad desde los ojos del Espíritu, sino está analizado desde el punto de vista de que yo necesito que la gente entienda esto. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante antes de empezar. Esto que vamos a presentar el día de hoy, no es bajo ningún criterio una clase para que tomemos información para discutirle a alguien si está bien o está mal. No es mi intención. Mi intención es que alcance a apreciar cómo puede ser distorsionada la verdad para ciertos beneficios, para que tú estés preparado, para que sepas que así no debe ser. Es decir, la intención del mensaje de hoy no es darte herramientas para discutir, ¿sí? La intención de nuestro mensaje el día de hoy, ¿sí?, es que encuentres una mayor identidad tuya hacia la palabra, que tú entiendas que el mensaje de nuestro Padre, ¿sí?, no está limitado a una palabra, a una coma, a un acento o a un verso que está ligado a otro, sino que es un mensaje global. Y recordamos Juan 5:39, escudriñan las Escrituras porque piensan que en ella encontrarán la vida eterna, cuando ella es la que da testimonio de mí. Es decir, no son las letras
porque las podemos malinterpretar, sino es el mensaje del que hablan esas letras. Entonces yo lo que quiero es que encontremos una mayor identidad como hijos de Dios en lo que Dios quiere para nosotros y prepararnos para no ser engañados. Entonces por eso es que voy a hacer este mensaje de esta manera. ¿Sí? Quiero destacar eso, cuál es la intención. No quiero darles elementos para discutir. Espero que nunca entre en una discusión de que si es cierto o no es cierto. Yo lo hago porque, como dijo ahorita la hermana en oración, porque es mi labor, al estar aquí dando estas prédicas, ayudarles como una guía para que ustedes sigan avanzando. Reitero lo que decía el pastor Rogelio, pero yo solo soy el que está aquí al frente. Al final ustedes tendrán que seguir rascando y investigando. Entonces, vamos a empezar. Voy a leer Mateo 16, en los versos 18 y 19, para que vean de dónde sacan que dicen que la palabra menciona que Pedro fue el primer papa. Les voy a explicar hasta qué significa papa, se van a sorprender porque no es lo que yo pensaba, creo, a lo mejor yo soy el único que no sabía. Les voy a leer Mateo 16, los versos 18 y 19. Reitero lo que dijo el pastor, híjole, se me fue el nombre, Pedro, se me fue el apellido. Un pastor español que tiene una frase que me gusta mucho que dice, un verso sin contexto es un pretexto. Cuando tú lees solo un verso, sin ver todo lo que hay alrededor, pues tú lo puedes interpretar como tú quieras. Dice Mateo 16 en los versos 18 y 19. Yo te digo, está hablando Jesús, está hablando con Pedro y dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La interpretación que se le da es que le están diciendo, acuérdense que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y Pedro es la versión latina de una palabra que significa como piedra. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar por qué es esto, por qué se le dio el cambio de nombre. Sin limitar, ahí van datos históricos, sin limitar que si en el hebreo estaba puesto como Kefas, que significa piedra, porque luego en el griego también hay dos diferencias. En el griego estaba como Petro, que es piedra, pero luego donde dice sobre esta piedra no decía Petro, decía Petras. Petras significa rocas. Entonces, si yo fuera legalista y me fuera al punto y coma, pues ven, una cosa es piedra y otra cosa es roca. Pero no voy a entrar en eso porque no es el tema es espiritual. El tema no es literal. Sin embargo, la interpretación que se le ha dado, lo hace la Iglesia Católica, y muchas iglesias, o corrientes de pensamiento, o filosofías, que no quieren entrar en discusión, les dicen, sí, cierto, ahí dice. Y se lo aceptan. Hay muchas religiones que le dan el visto bueno al sentido católico de que aquí dice que como Jesús le está diciendo a Pedro sobre esta piedra, porque Pedro es la piedra, voy a edificar mi iglesia, dicen, sobre él, de ahí empezó todo. Y ahí le carga la responsabilidad. ¿Cómo sé que le carga la responsabilidad? Porque él dice, te voy a dar las llaves del reino. Imagínate la responsabilidad que le dan las llaves del reino a este Pedro. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces significa que lo que tú decidas en la tierra, en el cielo lo vamos a respetar. De ahí surge la famosa confesión de que se van y se confiesan, y si el sacerdote te dice, estás perdonado, rézate tus 45 Aves Marías, ya, estás perdonado. Entonces te dicen, aquí lo dice, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y tú eres el de las llaves, porque sobre ti voy a hacer toda la iglesia. Si tú no lees, si tú no buscas, si tú no profundizas, como decíamos al principio, te puedes comer esta mentira. Y esta mentira, pues se la han comido millones y millones y millones de personas durante muchísimos años. Yo te voy a explicar todo lo que tiene que ver con esto. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer, insisto, la primera parte es la parte histórica, técnica. Y después le voy a decir el verdadero mensaje que buscaba nuestro Padre hacia nosotros. ¿Sí? Cuando veamos, ahora sí, todo el contexto. Vámonos por la parte primera. ¿Por qué Pedro no tiene la autoridad? ¿Por qué no pudo ser el primer papa? Bueno, ¿por qué no existe lo del papa?
Les voy a explicar. A los que les guste anotar, les voy a dar, como decía Dar Ramones, las 5 cosas por las cuales Pedro no podría ser el Papa. No puede existir el Papa, o la palabra, o la función. O al menos en términos espirituales, y según lo que dice la palabra de Dios, no existe eso. Son 5. La primera, Pedro solo era un hombre, igual que tú, igual que yo. Solo era una persona. ¿A qué me refiero cuando digo solo era un hombre? Les voy a leer exactamente lo que dice el Concilio Vaticano II sobre la palabra vicario. Al Papa le dicen que es el vicario de Cristo, que en términos cortos le llamaríamos el representante. La palabra original vicario venía de sustituto. Es el sustituto de Cristo. Ya de ahí está raro, pero olvidémonos de eso. Vámonos a esto. ¿Qué es el Concilio Vaticano? Entre octubre del 62 y diciembre del 65 se reunieron todos los poderosos de la Iglesia Católica. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos, hermana, qué gusto. Están acomodando unos hermanos que están llegando aquí a la congregación. Muchas gracias por venir. Entonces les decía, entre octubre de 1962 y diciembre del 65, toda la cumbre de la Iglesia Católica, el Papa y sus obispos y los arzobispos y los cardenales y todos acá los knights, los de sombrero rojo, vamos a llamarle, se juntaron. ¿Para qué se juntaron? Se juntaron para lo que ellos llamaron para actualizar, no sé si es la palabra actualizar, las necesidades de la Iglesia ante el mundo moderno. Es decir, vamos a ver qué tenemos que hacer para poner a lo que es la Iglesia Católica, ¿sí?, ante las nuevas necesidades, ¿sí? Entonces todos dijeron, wow, qué buena idea. En términos vistos desde fuera de la Iglesia Católica se le estaban saliendo, porque cuando llega la era de la información y mucha gente empieza a cuestionarse, oye, pero la Biblia dice otra cosa, oye, no es cierto eso que dicen, oye, ¿por qué? Empiezan a cuestionar, entonces les empiezan a salir por todos lados. Entonces la Iglesia Católica empieza a decir, shh. Entonces la Iglesia Católica dice, no, vamos a hacer algo para refrescarlo, porque así como veníamos trabajando no funciona, entonces hay que hacerlo nuevo, ¿sí?, para que no se nos salga y otra vez captar la atención. Entonces generan algo que se llama el Concilio Vaticano II. No voy a hablar a profundizar de eso, pero sí voy a profundizar en un tema. La descripción de vicario, que es como le llaman al Papa, la descripción de vicario, se lo voy a leer literal, eso viene ahí. Dice, él es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la multitud de fieles. El vicario de Cristo, o sea, un tipo que está parado ahí, él es el fundamento perpetuo de la unidad de los fieles. Entonces ya no fue Cristo. Que a poco también sabemos que no es Cristo, sino es Dios. Cristo tenía su función como hijo de Dios, cumplió su propósito. Pero el fundamento, Pablo lo dice, Pedro lo dice, el fundamento de todo lo que nosotros tenemos es nuestro Padre, es Dios. Que conocimos a través de Jesús, que Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino es a través del Hijo. Entonces a nivel espiritual queda muy claro que el fundamento sigue siendo el Padre. Y a Jesús le llaman inclusive la piedra angular, ya lo hemos explicado varias veces. Es la piedra angular, es la parte donde un edificio se sentaba, entonces espiritualmente sobre el Espíritu de Jesús y toda su perfección como nos las mostró, donde mostró ahí se me fue la palabra, que viene en Corintios, lo perfecto. De ahí se va a edificar la iglesia. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero entonces no puede ser una persona. ¿Cómo una persona puede ser el fundamento perpetuo de unidad? ¿Cuántos años cree que vivió Pedro? ¿60? ¿70? Entonces, ¿cómo puede ser Pedro el fundamento perpetuo? Pues bien fácil. Una vez que se murió Pedro, pues ponemos a otro igualito. Entonces, heredó una persona heredó el poder de Dios para representar a Dios aquí. Eso es como que no me da. ¿Cómo un hombre puede tener el poder cuando
el que en teoría están diciendo que es él, que fue Pedro, él fue el que dijo, no, el fundamento es Jesús, él es la piedra angular. Pedro lo dijo en sus cartas. Entonces no puede ser Pedro. Esa es la primera. A mí me hace mucho ruido que estos cuates digan que el fundamento perpetuo de la unidad de la multitud de fieles sea un hombre. Hace un mes y medio, yo explicaba que en un video, que me gustó mucho ese video, decía que la diferencia entre católicos y cristianos es una. Cristianos creen que la autoridad es la Biblia. Los católicos piensan que es la tradición, luego el Papa, luego los obispos locales. Y luego ya la Biblia. Aquí está claro, es primero el cuate él es el fundamento, dicen ellos. A él es el que hay que hacerle guana. Está mal. Él solo era un hombre. Él solo era un hombre. Tan imperfecto como tú y como yo. Con todas sus virtudes y defectos, sí iluminado por el Espíritu. O sea, hizo un par de sermones muy marcados o muy reconocidos. Pero él era un instrumento. Y él decía, yo soy un instrumento. Entonces él no puede ser el Papa. Segunda. La Iglesia Católica menciona que los papas y todos los padres, ahorita voy a explicar por qué padre está mal empleado, son personas que son, no sé si la palabra es tocadas por Dios, y entonces son representantes. Por tanto, casi son infalibles. Entonces, no se casan ellos. Ellos mantienen el celibato. Bueno, se supone que la teoría es que deben mantener el celibato. El celibato es que no se casan, no tienen relaciones con una mujer, entonces son puros. ¿Por qué? Porque están dedicados solo a Dios. Pero Pedro era casado. Pues entonces no pudo ser el primer papa, pues era casado. De entrada, vaya. Tercero, la palabra papa. La palabra papa, que en griego, en italiano, viene de papá, de padre, el que está arriba de mí, ¿sí? Originalmente no se refería a eso, o se le llamó papa no por eso, sino es un acrónimo. Fíjense, papa viene de, a ver si me sale la pronunciación, Petri Apostoli Protestantem Accipiens, que es, en una traducción, puede más o menos decir el sucesor del apóstol Pedro, o también se puede traducir como del apóstol Pedro toma el poder. Entonces papa era como decir el título que te otorga el poder para tú suceder a Pedro. El papa es casi la reencarnación del poder que le dieron a Pedro. Algunos que ya tenemos unos años, a lo mejor los jovencitos ni idea, pero los que tenemos algunos años, había una caricatura antes, no en la televisión, había una caricatura, bueno, salió, pero una caricatura en los cómics, así, que se llamaba El Fantasma, a lo mejor algunos se acordarán. Era un tipo que vivía en la selva, que se vestía de morado, que era como un superhéroe, que siempre rescataba a todos a los de ella, a los del pueblo, pero que pues iba siendo viejo, y su hijo heredaba el traje. Para los más nuevos, hagan de cuenta que era como ¿cómo se llama el de Wakanda? Como Pantera Negra, que se muere el papá y queda el hijo, pero siempre es la misma pantera. Bueno, el fantasma era lo mismo, siempre era el mismo. Entonces todo el mundo decía, le llamaban el fantasma porque durante muchísimos años siempre fue el mismo. Y no, pues era el papá y luego el hijo y luego el hijo. Bueno, aquí es lo mismo. Papa significa que tiene el poder de suceder al anterior. Sin embargo, el término papa, déjenme platicarles un poquito, no surgió ahí porque en ningún lado históricamente existe esa palabra. La primera vez que se menciona algo parecido es en el año 256, es decir, 200 años después de Pedro. Entonces no pudo haber sido Pedro, de entrada no pudo haber sido porque esto sucedió 200 años después, la primera vez que utilizan ese concepto, ¿sí? Un cuate que se llamaba Esteban, que él se nombraba el Papa, dijo, yo soy el obispo de Roma, yo soy el bueno, yo soy el Papa y todos ustedes me tienen que hacer caso. No funcionó porque salieron otros dos, uno en Cesarea y otro se fue a la otra ciudad, no recuerdo exactamente, y entran en conflicto y se pelean y hay un pleito. Entonces ya, no queda nada. En el año 490, otro papa, de nombre León I, utiliza de Mateo 16, 18, es la primera vez que dice, aquí está mi poder.
Fíjense, ya pasaron 500 años, ¿no? 430 años de que Pedro había muerto, para que alguien dijera, aquí dice. Hasta ese momento empiezan a utilizar la manipulación de decir, miren, aquí dice la palabra. ¿Sí? Pero hasta el año 1075, ¿sí?, se utiliza el término papa para determinar al obispo de Roma, que es la máxima autoridad de la iglesia. Entonces, si a Pedro esto se lo dijo Jesús por ahí del año 30, o sea, pasaron otros 940 años, ¿no? Otros 1040 años, para que lo dieran fundamento. Entonces no pudo haber sido, ¿sí?, un milenio antes la nominación, cuando ellos se lo están vendiendo 1000 años después. Tercero, dicen que Pedro era el Papa, el obispo de Roma. Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro nunca estuvo en Roma. No hay un documento oficial, histórico o legal, ¿sí?, que diga que Pedro estuvo en Roma. Esto se les complicó a estos muchachones, a los líderes de la Iglesia Católica. Todo eso es histórico, ¿eh? Insisto, la información que les estoy dando, y reitero, quiero ser muy claro, no son elementos para los que discutan. Es para que entiendan cómo te puedes manipular si no estamos al tiro. Por ahí de 1946, más o menos, en una excavación encuentran, ¿sí?, acá en Medio Oriente, una tumba que tenía por inscripción Pedro Banerus, algo así, que era como se le conocía a él. El otro no era como un apellido, sino era como una relación hacia su familia. Entonces mucha gente pensó, wow, es la tumba, están los huesos de Pedro, están acá por Jerusalén, bueno, por acá por esta zona. Entonces la iglesia dice, no, ¿cómo vamos a permitir? Se supone que Pedro es obispo en Roma. Entonces de repente sacan, así al año siguiente, resulta que encuentran otra tumba de Pedro abajo de donde está la iglesia de San Pedro y San Pablo. Hay unas tumbas donde ahora resulta que ahí están enterrados los huesos de Pedro y de Pablo, a los cuales nadie tiene acceso. Pero dicen que ahí están. Entonces yo me puse a buscar datos históricos y resulta que hay arqueólogos que dicen, sí, efectivamente, hay tumbas abajo de esa iglesia. Pero son tumbas de gente como tú, o sea, hay muchos enterrados ahí. No hay una sola inscripción que diga que se refiere a Pedro. Pero la iglesia te dice, los huesos de ellos están aquí. A ver, vamos a verlos. No, nadie puede entrar. Es un lugar muy santo. Entonces nadie puede entrar. Entonces, tú puedes, si les crees, ser engañado de una manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces ahora resulta, Pedro, que se supone que está nombrado como el primer papa y obispo de Roma, resulta que él mismo decía que ni era obispo y nunca estuvo en Roma. Buenos días. Bienvenidos, pásenme. Gracias. No permite que se acomode. Gracias. Está llegando más gente a la congregación, lo cual nos pone muy, muy felices. Otra. Papa, como les dije, viene de un acrónimo que decía Petri Apostoli Protestantem Accipiens, el sucesor del apóstol Pedro. Sabemos que eso es una adecuación que le pusieron para que le llamaran Papa. Pero le decían Papa porque la gente era muy sencillo de entender. Es como el Padre. Porque como Jesús hablaba del Padre, y como este cuate es su sucesor y su representante, ¿sí? Pues a él también le vamos a llamar Padre. Por eso empezó lo de Papa. De hecho, el término Papa, que les decía que ya oficialmente queda como exclusivo del obispo de Roma, se fue hasta el año 1075, años antes todos los sacerdotes de la Iglesia Católica eran llamados papas, porque era el Padre. Pero, vamos a ver Mateo 23, del 8 al 10,
Pueden leer desde el 1, pero para ser más corto me voy a ir del 8 al 10, pero todo habla de lo mismo. Voy a leer Mateo 23 del 8 al 10. Pongan mucha atención. Esto dice la palabra de Dios. Esto no son argumentaciones ni alguien que interpretó esto o lo otro. Dice, pero no permitan que a ustedes, está hablando Jesús con sus apóstoles, dice, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Al decir todos ustedes son hermanos, ¿qué le está diciendo a los apóstoles? Todos son iguales. ¿Qué le dices tú que eres papá de 1, 2, 3 o 4 hijos? No están peleando, son hermanos. Es decir, ninguno está sobre el otro, no importa que uno tenga más experiencia, o más talento, sea más simpático, más guapo. No, no, no. Son hermanos, son iguales. ¿Verdad? Uno que es papá sí les dice a los hijos. Entonces acá Jesús le está diciendo, no permitan que ustedes les llamen rabí, ninguno de estos es mayor que otro, porque todos ustedes son hermanos. Fíjense el 9. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. 10. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Repito el 9. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Me dio la tarea de investigar este pasaje en las diferentes versiones de la Biblia. Ya ven que existe la Reina Valera, latinoamericana, la de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeñas variaciones, siempre creadas con la intención de proporcionar un lenguaje de más fácil entendimiento. Y en todas menciona igualito. En todas dice, no llamen padre a nadie en la tierra. Entonces, ¿por qué si aquí dice que a nadie le llamen padre, los sacerdotes de la Iglesia Católica permiten que les llamen padre? Es más, si tú le llamas, oye, Enrique, padre Enrique, ¿qué te están diciendo? Vamos a entender esto. Te están diciendo que esa persona está por encima de ti. Este pasaje no lo van a escuchar nunca, jamás, en una iglesia católica. Jamás en ninguno de los estudios que van a ver en la iglesia católica van a encontrar este pasaje. La semana pasada yo hacía una mención cuando hablamos del Evangelio de la Prosperidad. Yo decía que la gente es engañada porque lo permite, porque te dicen, este es tu pasaje de la Biblia, esto apréndete. Y tú no te das a la tarea de investigar un poquito más. Lo que ellos te dicen, eso te comes. Pero si un día se te ocurre decir, oye, pero aquí dice otra cosa, oye, pero es que aquí no es lo que dice la Biblia, lo que tú me estás diciendo. Entonces, empiezas a cuestionar, luego te empiezan a echar carrilla. Muy santito, te vas a volver cristiano, te dicen. Lo sé porque así me lo hicieron a mí. Y te empiezan a echar carrilla. Así le pasó a Martín Lutero y le llamaron protestante. Porque protestaba, porque él decía, oye, es que la palabra de Dios dice otra cosa de lo que tú me estás enseñando en la iglesia. La Biblia dice otra cosa. Habla de más cosas, habla de más verdad, habla de un Dios vivo, que Él es el único intercesor, ¿sí? O más bien yo tengo línea directa, cualquiera de nosotros tiene línea directa con nuestro Padre. No necesito a alguien que sea su representante y que Él me perdone, no tiene el poder para hacerlo. La Biblia dice otra cosa. Le dijeron a Martín Lutero, ¿estás loco? Te voy a excomulgar. Tienes ideas radicales. Y lo sacaron. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Lo que estamos haciendo hoy es que la palabra aquí dice otra cosa. Es que Mateo 23 dice que yo no te puedo llamar padre. Porque Jesús nos enseñó que eso está mal. Porque solo tenemos un padre. Está duro este pasaje, ¿verdad? Está bien claro, no puedes decirle padre a nadie. Claro, a tu papá físico sí, pues es tu papá, ¿no? Pero eso en un plano físico, humano, no espiritual. Entonces, ¿cómo puede haber un padre espiritual? ¿Cómo? No hay, solo hay uno. Pero si a ti te dicen que esto no lo leas, y nunca te lo muestran, y tú nunca lees, obviamente te comieron así. Porque en el Mateo 16-18 decía que a Pedro le dieron las llaves del reino. Él es el bueno. Él es el Papa. Entonces te la crees. ¿Se fijan? Qué feo. Qué feo engaño cuando aquí está. Otro.
el último de las, ¿por qué Pedro no pudo haber sido el Papa? Si yo me regreso a Mateo 16, ahorita son puras argumentaciones, todavía no entramos al tema de la lección del día de hoy. Tema 16-18, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, tú eres el bueno, sobre ti todos, de aquí, de ti dependen todos. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte, dice en esta versión, no prevalecerán sobre ella, o sea, nadie te puede tocar. Te da las llaves del reino, es decir, tú eres el bueno, tú eres el que dices quién pasa y quién no pasa. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, es decir, lo que tú decidas en la tierra, en el cielo te tienen que hacer caso. Eso es lo que te están explicando. Pedro es el bueno, Pedro es el que le nombraron como el mero mero. Curiosamente tú sigues leyendo y en Mateo 16, pero en el verso 23, dice, Jesús, hablando con Pedro, sigue la misma plática, no han salido de la misma plática. En el 23 dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! Al mismo que le dieron la llave del reino y que es cabeza de la Iglesia Católica, le dijeron Satanás. Entonces, si yo soy literal como lo toma la Iglesia Católica, Satanás es el líder de la Iglesia Católica. ¡Wow! ¡Qué grueso! ¡Qué grueso! ¡Qué feo! Pero no nos dejemos engañar. Todo esto que acabo de hacer, todo lo que acabo de argumentar, todo lo que les acabo de decir, solo es un plano humano. Solo es una interpretación humana. Así como ellos han utilizado esos versos para engañar a muchos durante millones, a gente que no ha leído y no quiere leer, no quiere profundizar, y los han engañado. Yo ahorita les aviento todo esto, y a lo mejor yo los estoy manipulando para decirle que el Papa, el líder de la Iglesia Católica, es Satanás. ¿Se fijan cómo yo puedo interpretar las cosas como yo quiera? En la parte humana, cualquiera puede hacer esto y decir, esto es así. Y si yo tuviera un gran poder de hablar y de convocatoria, y medios y reflectores, pues aquí dice, ¿no? Pero eso no es lo que quiere nuestro Padre de nosotros. De hecho, cuando Él nos dice que profundicemos en la palabra, nos dice precisamente, y esta lección tiene que ver con eso. Esta lección tiene que ver con eso. Vamos a volver a leer los versos de Mateo 16, pero ahora sí en todo su contexto, para que entendamos cuál es la verdadera lección que nuestro Padre nos deja. No estas cosas humanas en donde yo lo interpreto de una manera, tú lo interpretas de otra y entramos en conflicto. ¿Sí me siguen? Lo que pasó con Lutero, lo que pasó con la actual iglesia cristiana, lo que pasó, que platicábamos la semana pasada con el Evangelio de la Prosperidad, son interpretaciones. Que si tú no te das a la tarea individual de tú leer, tú buscar, tú hacer oración todos los días, para que nuestro Padre te dé a ti en lo particular la interpretación, puedes ser engañado. Mi intención de todo lo que acabo de decir era para que vieran qué fácil puedo manipular la verdad. La correcta interpretación de los Satanás, la aclaración, para que no digan luego, oye, ese cuate dijo que Pedro, el Papa de Satanás. Lo dije nada más para que entendieran cómo lo puedo manipular. La correcta interpretación se refería a que Pedro estaba hablando en un plano humano y no estaba entendiendo que no podía meterse y evitar lo que habría de pasar con Jesús, porque lo que habría de pasar con Jesús ya estaba escrito y tenía que suceder para el perdón de nuestros pecados, para que su sangre nos salvara. Pedro en un plano humano dice, yo no puedo permitir que te maten. Pedro de amor en un plano bien humano. Pero Jesús le dice, eso que estás diciendo pudiera causar que no sucediera lo que mi Padre dijo que hiciera. Satanás, no permitas que eso suceda. ¿Se fijan? Esa es la correcta interpretación. Lo primero lo dije en un plano bien humano, para que vean cuánto daño puede hacer una interpretación. Cuando en realidad lo que debemos hacer es buscar el plano espiritual. Ahora sí vamos a la lección correcta. Ahora sí vamos a volver a estudiar. Ya les dije cuáles elementos, herramientas, ya saben, lo que les dije lo reitero. Todo lo que les dije no lo deben de utilizar para pelear con alguien de que acerca que si es el Papa o no es el Papa. Ustedes guardan en su corazón la verdad. ¿Va?
Vamos a volver a leer Mateo 16, vamos a leer desde el 13 hasta el 19, para entender todo el contexto de la lección. Gracias. Decía, Mateo 16 en el verso 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? Es decir, los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te le reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El contexto es mucho más amplio que un señalamiento de Pedro, porque no empieza ahí, el mensaje empieza en otro lado. Empieza cuando él pregunta, fíjense los términos que utiliza Jesús. Le dice, ¿quién dice la gente? Los que han escuchado hablar de él, los que a lo mejor lo siguieron o lo vieron en alguna ocasión, ¿sí? El pueblo que no había estado de tiempo completo con él. Y no es que Jesús no lo supiera, él ya sabía, Lo que quería era casi poner a prueba a los discípulos para decirles, a ver ustedes, analícense en dónde están. Pon atención, porque ni modo que Jesús, a través de la voluntad del Padre y con todo el Espíritu del Padre, ni modo que no supiera lo que la gente decía. Hay otros pasajes donde él decía, donde dice claramente, Jesús, conociendo las intenciones de sus corazones, les contestó esto. Es decir, Jesús sabía perfectamente la respuesta. La respuesta no era para Jesús. La enseñanza era para los apóstoles. Les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pongamos atención a los conceptos. ¿Sí? Pues ellos le contestan lo que yo sabía. Pues unos dicen que es Juan el Bautista. Ya ven que se me fue el que era el rey. Herodes decía que era Juan el Bautista. Ya ven que lo mandó matar. Entonces decía que regresó para cobrar venganza, lo que hacía Herodes. Otros decían que era Elías, porque hay escrituras que dicen en el Antiguo Testamento que Elías vendría otra vez. ¿Sí? Referencia a la enseñanza de Elías, pero si literal lo lees, decía que Elías. Y otros decían que Jeremías o uno de los profetas, es decir, entendían que Jesús estaba en un plano muy por encima de lo normal. No sabían quién era. Entonces, eso es lo que la gente que no estaba todo el tiempo con Jesús entendía, que Jesús era alguien poderoso ante la vista de Dios. No sabían quién era, pero eso es lo que te decía. Entonces los apóstoles, en un plano igual humano, dijeron, pues eso es lo que dicen ellos. Y luego le preguntaron a Jesús, ahora díganme, ustedes que sí han estado conmigo desde la primera vez, porque yo los traje, yo los fui llamando a ustedes 12, más los otros que siempre están ahí con ellos, ustedes que sí han recibido toda la enseñanza, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y entonces Pedro, acuérdense, Pedro era un tipo presto, así rápido, de esos cuates así que no están nerviositos, decía un amigo, o sea, el cuate es rápido para todo, o sea, era agresivo en un término correcto, ¿sí? Su carácter así era. Él contesta luego, y dice, tú eres el Cristo, recordando que el Cristo, la palabra Cristo, proviene de una palabra que se refiere, que en el idioma original griego se refiere a ungido. Ungido era un sacerdote, alguien que había recibido la bendición de Dios. Entonces, el decir el Cristo se refería como un título, ¿sí? Como de alguien especial. Esa es la definición de Cristo. Pero fíjense lo que dice Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten una diferencia enorme. Jesús dice, ¿quién creen ustedes o quién dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, porque si ven en el Antiguo Testamento que regresa el Hijo del Hombre. Y Pedro no le dice el Hijo del Hombre, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Se fijan que hay una diferencia enorme? Estoy reconociendo que tú, Jesús,
Eres el hijo del Creador. No eres un profeta. No eres un sacerdote. No eres solamente alguien muy preparado. Eres el hijo del Dios viviente. ¿Cómo pudo Pedro llegar a esa conclusión? Por fe, por confianza, por convicción. No era lo que había visto, porque había visto lo mismo que todos vieron. Él vio lo mismo que todos vieron. Sin embargo, él empezó a contestar desde un plano espiritual. O sea, no es Jesús la persona, es el Espíritu de Dios que vive en Jesús. Entonces tú eres parte de Dios, tú eres hijo del Dios viviente. Entonces Pedro está viendo una cosa mucho más alta. Pedro dice, tú eres Dios. ¿Me siguen? La misma naturaleza, eres el hijo del Dios viviente. O sea, está el Creador, el Espíritu que los une y Jesús como su hijo. Entonces ya no lo vio solo como una persona, como un profeta, como un rabí, un maestro, sino lo vio como lo que es el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios. Fíjense, entonces la contestación es diferente. No contestó lo que contestaron todos. Él contestó en un plano espiritual, reconociendo la grandeza de la voluntad del Padre de haber traído a Jesús aquí al mundo. ¿Por qué y para qué? Su propósito. ¿Quién era? ¿Ante quién estaban ellos? Entonces Pedro dice, yo sí me estoy dando cuenta quién eres tú. Por eso es que Jesús voltea y le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Está diciéndole, sí, esa es la respuesta correcta. No porque Jesús necesitara la respuesta, sino es, pongan todos atención. Tienen que verme en el plano espiritual. Tienen que entender que nosotros somos espíritu y de él dependemos. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Jesús es el Hijo del Dios viviente y está aquí con nosotros para enseñarnos, para mostrarnos, para explicarnos. Pero estamos hablando, ¿sí?, de la presencia de Dios. Entonces Jesús le dice, bien, esa es la respuesta. En un plano muy espiritual. Pero noten cómo hace una pequeña separación. Mientras Pedro le dice a él, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, Jesús le contesta, tú eres Simón. No le dijo Pedro, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Es decir, esto es Dios, estos son los humanos. Pedro, tú eres un humano, hijo de otro humano. Eres Simón, hijo de Jonás. Entonces le dice, entendámonos que tu respuesta fue correcta. Entre tú y yo hay una diferencia. Tú eres creación, yo soy creador. Bueno, Jesús no, es el Padre. ¿Me siguen? Entonces le dice, tú eres Jesús, tú eres Simón, y le dice Simón, porque ese es su nombre. Tú eres Simón. Pero ante esta confesión, ante la maravilla de que Pedro entiende en plano espiritual con quién está hablando, entonces ahora sí le dice, porque empezamos, dichoso tú, Simón. ¿Sí? No te le reveló ningún mortal, sino mi Padre. Qué bueno que ya entendiste. Yo te digo que tú eres Pedro. No le dijo, te voy a cambiar el nombre. Yo le digo, tú eres Pedro. En el escrito original, sin entrar en el legalismo de que se dijo Kefas, o se dijo Petro, o se dijo Petras, ¿sí? Arameo, hebreo, griego o italiano, o romano. No sé si es italiano o romano. Era griego más bien en que se escribía. ¿Sí? Sin entrar en eso, tú eres Pedro. Pero no se refería a que tú la persona eres, sino refería, estás lleno de lo que se necesita, ¿sí?, para esta iglesia. ¿Qué es lo que se necesita para esta iglesia? Fe, confianza, creer que nuestro Padre es el Creador y que de Él dependemos y a Él regresaremos. Eso es lo que Él estaba esperando de ellos, que ellos reaccionaran, y el que reaccionó fue Pedro. Por eso le dice, tú eres Pedro. ¿Sí? Hay otro pasaje que hicimos hace como año y medio, en donde explicaba lo de la piedra angular. Se los pongo luego en la descripción en Facebook.
en donde yo expliqué lo de la piedra angular. Y soporta lo mismo que le estoy diciendo ahorita. Es la piedra angular, es Jesús. Se refiere al fundamento de quién es Él y sobre Él. Porque fíjense cómo dice. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo, tú eres Pedro y sobre ti será edificada la iglesia. O tú edificarás la iglesia. O serás la base de la iglesia. Es, yo edificaré la iglesia. ¿Sobre qué? ¿Sobre la persona? No. Sobre la confesión espiritual en donde dice y reconoce quién es el Creador. ¿Me sigue? Es sobre la fe. Sobre la fe es sobre que la iglesia se fundamenta. Es sobre la fe. Pero como Pedro le da una respuesta totalmente espiritual y llena de fe, con total convicción, y le dice, es que yo no pienso lo mismo que dicen todos, que eres Juan el Bautista. Yo creo firmemente que tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa fe, sobre esa certeza será edificada la iglesia. ¿Quién la edifica? Dios. ¿Lo entendemos a través de Jesús? Sí, porque es más fácil humanamente entender a Jesús porque es una persona. Pero el Antiguo Testamento dice exactamente lo mismo, ¿eh? Es el Creador. Entonces es sobre la fe, la convicción, la creencia firme de que tenemos un Creador y tenemos un propósito. Es ahí donde se crea la iglesia. Nosotros estamos aquí reunidos por fe, porque creemos que aquí vamos a aprender algo hoy que nos será beneficio en la vida y nos traerá bendición, una mejor relación con nuestro Padre. Eso es fe, eso es convicción, eso es buscarlo a Él, buscarlo a Él. No necesitamos a Pedro para hacer eso. ¿Sí bien? Entonces es sobre eso. ¿Qué más? Cuando dice, te daré las llaves del reino, ¿para qué sirven unas llaves? ¿Para abrir? ¿Para entrar? Para abrir o cerrar. No sirven para otra cosa. Digo, a lo mejor para sacar una piedrita en el zapato. Pero usualmente es para abrir o cerrar. En ningún lado menciona que Pedro tendrá alguna autoridad. Solo dice que tú abrirás. Cuando señala esto se refiere a que con esa fe va a poder hablar ante otros y decirles con total convicción, somos creación perfecta del Padre. Y a Él volveremos. ¿Sí? Y su palabra es verdadera, toda la Biblia es verdadera. Y podemos leer los discursos que dio Pedro, ¿sí? Y están llenos de espíritu. De hecho, por eso todo el mundo menciona, Pedro era un pescador inculto, es la palabra correcta, ¿sí? Era agresivo, era así, tronchón, como dicen, y termina siendo, ¿sí? El líder de los apóstoles, un liderazgo natural, humano. O sea, no era porque lo nombraran jefe. En ningún lado dice que eso. Ni Pablo ni Pedro, nadie lo dice. En ningún lado existe la Biblia que diga eso. Pero ciertamente él tenía un liderazgo de hacerlo, por su carácter. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo inunda, lo llena, entonces él empieza a hablar con vehemencia. Inclusive hay un pasaje donde los fariseos le dicen, caray, ¿que no eran estos pescadores? ¿Cómo pueden hablar así? Pues por el Espíritu que los inundó. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hay un pasaje que dice eso. ¿Cómo es que ellos siendo pescadores pueden hablar así? Pues teniendo el Espíritu. Entonces le está diciendo, tú vas a tener las llaves del reino. Tú tienes el poder de abrirle la puerta a todos para que pasen. ¿Quién va a pasar al reino de los cielos? ¿Quién puede entrar? Pues el que quiera entrar, ¿no? Obviamente. ¿Quién va a querer entrar? El que conozca a Dios. ¿Cómo lo va a conocer? Por la palabra. Entonces estoy dando, ¿sí? Y otorgando el poder para que con tu palabra puedas invitar a otros a que entren. En ningún momento dado dice quién tiene permiso o no de entrar. Vamos a leer lo siguiente. Vámonos a Hechos. Vamos a leer Hechos 10. Vamos a leer, aunque podemos leer todo el pasaje, lo voy a hacer la parte más resumida del 38 al 43. Insisto, creo firmemente en que no debemos de leer versos aislados porque un verso sin contexto es un pretexto. Entonces, leemos todo un pasaje
pero creo que leyendo el 38-43 podemos entender de qué estamos hablando. Repito, Hechos 10, del 38 al 43. Está Pedro hablando con una multitud y con fariseos a un lado. Lo acababan de acusar de alborotador y demás. Entonces Pedro está hablando. Es cuando empieza él, ¿sí? Lo de Hechos, históricamente sucede después de lo que vimos en Mateo. Porque lo de con Mateo, ¿sí? Fue cuando todavía estaba Jesús vivo, antes de morir y estaba otra vez con nosotros, ¿sí? Hechos sucede después. Entonces, para cuando sucede, Pedro ya tiene lo que ahorita mencionábamos, ¿sí? Lo de las llaves del reino. Ella tenía la autoridad y todo el beneficio de hablar en un plano espiritual, ¿sí? A favor de Dios. Si lo encontraron, ¿me pueden ayudar aquí? Me ayudan aquí. Gracias, Carlos. Hechos 10, 38 al 43. Vamos a ver. Entonces está Pedro hablando, y dice, está hablando con una multitud, y hay fariseos y hay de todo, y dice, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, Pedro está dando testimonio de Jesús. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Pedro, al que en términos humanos manipulados dicen que es el que tiene las llaves del reino para decidir quién entra y quién sale, es Pedro el que dice que es Jesús que murió y resucitó. Es el que es señalado por Dios como juez de vivos y muertos, ¿sí? Y es por medio de su nombre que se recibe el perdón de los pecados. Entonces, bajo ningún criterio, parámetro, podemos señalar que Pedro tuvo una autoridad para decidir quién entra o quién sale. La explicación espiritual de Mateo 16, 18 se refiere, ¿sí?, a que el poder de tu testimonio, el poder de la fe y la convicción de la que tú hablas de nuestro Padre, ¿sí?, es con la que tú puedes abrir la puerta a alguien más. Un ejemplo muy simple. Yo tengo las llaves del reino para mi esposa y mis 2 hijos. Yo soy el responsable de mostrarles, abrir la puerta y decirles, todo esto es nuestro Padre. Es mi responsabilidad como líder de mi casa para con ellos. Yo no soy el Papa. Sin embargo, tengo las llaves. Porque si yo no se los enseño, nunca les abrí la puerta. Nunca van a poder entrar. No conocieron, nunca van a poder entrar. ¿Me siguen? ¿Me siguen a qué se refiere? Es al testimonio, al hablar y profesar la palabra, dar testimonio a los demás, estudiar, necesitamos estudiar para compartirla, lo decíamos la semana pasada, a eso se refiere. Regresemos a Mateo 16. Y dice en el 19, te daré la llave del reino, todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No puede una persona, porque lo diga aquí en la tierra, girar instrucciones hacia el cielo. No se puede. No se puede. En el escrito original, atar y desatar no se entendía como lo entendemos hoy por hoy. Atar es lo que yo digo está bien, allá me lo van a respetar. En los escritos originales se referían a prohibir y permitir. Y se refería a lo mismo. Es, como tú tienes la llave del reino,
Entonces, ¿qué le tienes que decir a las personas? Esto que estás haciendo tú, no está permitido por nuestro Padre. No le agrada. Y no es porque yo te dé órdenes a ti, que lo hagas o no lo hagas. ¿Yo quién soy? Yo solo soy otra persona. Pero la Biblia dice que esto te aleja de Él. Acuérdense, ¿sí? Que Él quiere obediencia más que sacrificios. ¿Quién está más cerca de Dios? Quien obedece sus mandamientos. Él no lo dijo. Entonces, con toda la fortaleza que yo estudio la palabra, yo sé qué es lo que Él sí nos permite y que no. No por imposición, sino porque a ti te conviene. Vas a recibir bendición si tú lo obedeces. Entonces yo te puedo decir a ti, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo, no lo hagas. Por tu beneficio espiritual. Porque recibas bendición. Esto que estás haciendo está muy bien. Te acerca a Dios. Entonces, Él, te doy las llaves y todo lo que ates y desates, todo lo que prohíbas y permitas, es un concepto en el cual te están dando autoridad y responsabilidad para llevarlo con otros. Entonces a Pedro le dijeron, tú que fuiste el que espiritualmente contestó correctamente, ¿sí? Tú eres Dios y entiendo quién eres. Ah, perfecto. Al que más se le dio, más se le exigirá, dice la palabra. Entonces, como tú ya entendiste eso, no te puedes quedar callado. No puedes quedarte callado. Al contrario, tienes la responsabilidad de llevar esto hacia los demás. Entonces, Pedro, tú que dijiste que ya lo entendiste, tienes como chamba llevarla a alguien más. Ay, ¿me toca a mí? Sí, a todos estamos aquí escuchando, a todos los millones que nos pueden escuchar en medios digitales. Con un 10% que nos escuche estaríamos contentos. Pero, entonces yo vengo a la iglesia, o estudio, leo, veo alguna prédica, reviso la Biblia, pregunto, me congrego, y hoy aprendí algo. ¿Para qué sirve lo que aprendí? Obviamente para cambiar mi vida, es parte de mi proceso de transformación, que mi padre me prometió que me va a transformar, pero no lo puedo dejar aquí. Tengo que llevarlo a alguien más. No como enseñanza, sino como predicación. ¿Cómo es esto? A través del testimonio. Todo lo que yo reciba tengo que trasladarlo. Es lo que le están diciendo a Pedro. Pedro, tú que ya lograste encontrar esa respuesta, no te puedes quedar callado a partir de ahora. O sea, no es que te nombre jefe, pero definitivamente tendrás que ejercer el liderazgo porque tú ya diste un paso adelante de los demás. No puedes tú ser el primero en dar el paso y luego ya esperar a ver que lleguen los demás. ¿No? Y más porque le dijo, no fue por ti, no fue porque eres muy inteligente, ¿sí? Dijo, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, no es porque Pedro haya sido un genio, sino porque permitió que la voluntad del Padre se manifestara a través de él. Hace 2 años dimos una prédica en la cual mencionábamos que el camino de un hijo de Dios, el camino de un cristiano, está a través de 5 acciones. 3 medidas de oración por 2 medidas de acción. Tal vez se acuerdan. 3 medidas de oración por 2 medidas de acción. Esto es igual. Pedro seguramente estaba cumpliendo eso. Estaba en oración y entonces en oración el Padre le dijo, porque estaba en oración, esta es la respuesta. Ah, perfecto, ya hiciste tu 3 de oración, sigue las 2 de acción. Dale, Pedro, te toca. Miren qué maravilla. Entonces yo tengo que estar en oración continuamente para estar en comunicación con mi Padre. Y mi Padre, ¿sí? Porque Él dice que eso es lo que quiere de nosotros, ¿sí? Al ser dóciles a Él, al permitirle que obre con nosotros, en la que yo le muestro toda mi confianza, Él empezará a orar en ti. ¿Cómo? No sabemos. Algunos obran rápidamente y algunos obran despacito. Yo soy de los que estoy como tortuga. Despacito. Pero no está mal. Lo vimos aquí también. Moisés, fueron 40 años con los egipcios. Y luego 40 años en el desierto para cumplir su propósito. Se aventó 80 años. Abraham tuvo fe y fe y fe y fe y prácticamente hasta los 110 años, ¿sí? Recibió la bendición de ser padre. Y de ahí viene la bendición de todas las naciones que se desprenderán de él. Es decir, esa bendición que dio nuestro Padre, Él es el que sabe cuándo nos la dará. Pero en ambos casos estaban firmes.
Entonces nos toca que nosotros estar firmes. Pedro estuvo firme y en el caso de él fue muy pronto, estuvo ahí y dijo, ya lo sabes, ya lo entendiste, ya recibiste del Padre esa explicación y ese esclarecimiento, esa iluminación espiritual, entonces ahora te toca llevarle al demás. Ahora te toca llevarle al demás. Porque inclusive, en lo que decíamos ahorita de Hechos, él decía, murió y resucitó y se le presentó, no a todos, dice él. Fíjense cómo dice Pedro en una frase que técnicamente no tendría ningún sentido que le dijera, pero él dice no a todos. Para que entiendan que los que ya lo vimos, entendamos que estamos en una posición de bendición para alguien más. ¿Me siguen? Habrá quienes todavía no lo ven. Y hoy en día es igual. Hay gente que hoy todavía no ve a nuestro Padre. ¿A quién le toca ayudar a que lo vea? Pues no le puedes decir, pues que se ponga en oración para que lo vea. Pues ¿cómo? Pues si no sabe, no ha escuchado eso. Nadie le ha dicho que ese es el camino. Entonces, el único que tiene poder para perdonar, el único que tiene el poder para dar juicio sobre vivos y muertos, es Jesús, porque del Dios Padre le dio esa autoridad. No es Pedro. ¿Cuál es la lección del día de hoy? 2 lecciones creo que diría yo. La primera. Sigamos el ejemplo de Pedro. Sigamos el ejemplo de Pedro. Seamos apasionados en la búsqueda de la parte espiritual de nuestro Padre. No en la búsqueda de las palabras. Eso nos puede convertir en legalistas o fariseos o como quieran decir. No, en la búsqueda de Dios. La búsqueda espiritual de Él. Seamos como Pedro. ¿Sí? Aferrados. Con ese carácter. Apasionados. Y entonces si lo buscamos de corazón y permanecemos y no nos movemos y no nos dejamos influenciar, no permitamos, que fue el tema de la semana pasada y en parte de esta, no permitamos que alguien nos diga cómo es Dios. Tomemos lo que nos indica un pastor y otro pastor de lectura y quieren lean de cualquier ideología. Pero al final usted tiene que regresar a la palabra y decir, ok, de todo lo que aprendí como humano, Dios, ¿tú qué quieres para mí? ¿Cuál es mi propósito? Te quiero conocer, pongo mi vida en tus manos. Y empiezas a orar. Y entonces Él te dará tu misión, te dará tu propósito, tu ministerio. Llegará, créanme, llegará. Hace algunos años, lo platicaba con mi esposa, hace unos días, cuando nos conocimos, y los días estábamos discutiendo, sí, que la predica, ¿te acuerdas de la predica? ¿Te acuerdas que el otro día dijimos esto? Y se empieza a reír y dice, uy, cuando te conocí, qué esperanzas iba. Es más, qué esperanzas ni que fueras a la iglesia. Yo los domingos me ponía mi camisa de los Rayados y le esperaba fuera de la iglesia. Así como se los digo. No entraba. Y miren dónde estamos hoy. ¿Cuántos fueron? ¿7 años? ¿8 años? Más o menos. De ese punto a hoy. Entonces, vivo una realidad diferente. Espiritualmente, busco lo que mi padre me dice. Me siento feliz porque logro influir en ella y en mis 2 hijos. ¿Sí? Vives en libertad. Con la esperanza de hacer lo suficiente para agradar a mi Padre. Él decidirá si me da su gracia y me lo regala. Pero por lo pronto, ¿sí? Mi caso, entonces yo hablo ahorita como ejemplo, mi caso fueron 7, 8 años, a lo mejor tuyo fueron 2. Hay quienes nacieron en una familia cristiana y desde pequeños lo aprendieron. Hay quienes se llevaron 20 años. No es importante. Nuestro Padre sabe lo que hay en nuestro corazón. Y lo decía la semana pasada y lo reitero hoy. No es una crítica a las personas que están en la Iglesia Católica, es una crítica a los que manipulan la verdad. Porque tal vez en la Iglesia Católica hay millones de personas de buen corazón que están buscando a Dios, pero no han entendido que la perseverancia, no han entendido que leer, no han entendido que profundizar y buscar el verdadero evangelio es lo importante, no solo hacer lo que te digan. Ese es su falla. Algún día lo harán. Yo fui católico muchos años, líder de jóvenes. Yo era católico, esos católicos. Yo era de los que se reían, los hermanitos separados les decíamos. Ay, ahora soy uno de ellos. ¿Por qué? Porque alguien me insistió. Porque alguien me dijo, oye, no pienses lo que te dijeron que pienses. Piensa lo que Dios te pide. Tú intenta. Y empecé a buscar. El pastor Rogelio quizá fue más exigente en ese sentido. Y sin haberme dicho una sola vez que, o sea, él no era exigente, pero como te daba así como que, a ver, tú chécale.
Y esa es nuestra segunda lección. La primera es, sigamos el ejemplo de Pedro. Persistamos, busquemos con fe, busquemos a Dios, no la verdad de los hombres, en la palabra de Dios, y encontraremos. El segundo ejemplo, la segunda lección, y creo que muy importante, yo te invito a que te preguntes tú solo, Tú solo pregúntate, no a tu esposo, no a tu esposa, no a tus hijos, no a tus papás. Tú pregúntate, lo mismo que nos preguntó Jesús. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Si hoy estuviera aquí Jesús conmigo y te preguntara, ¿tú quién crees que soy? ¿Cuál sería tu respuesta? O sea, realmente, ¿cuál sería tu respuesta? Porque, per se lo diríamos así fácil. Pues es el Hijo de Dios. Pero en tu corazón, en tu espíritu. Porque si entiendes en tu espíritu y en tu corazón que realmente es el Hijo de Dios, inmediatamente se te van a venir a la mente, canijo, pero todo esto no lo hago, todo esto lo hago mal. Digo mentiras, oculto esto, tengo rencor, guardo coraje. Todas las cosas que me dicen que me alejan de Él. Todas pueden ser perdonadas, sí, todo puede ser perdonado, pero el fin no es el perdón, el fin es el deseo. Yo te pregunto a ti, ¿realmente entiendes quién es Jesús? ¿Entiendes realmente quién es el Padre? Yo te diría, llévate eso y pregúntatelo en lo individual. Tú solo, en tu habitación. Tómate un momento y pregúntate y cuestiónate honestamente. ¿Realmente creo que hay un Dios creador? Que dependo de Él y que Él me ha dado la oportunidad de mostrar amor y misericordia, de que habré de regresar con Él, mi espíritu, lo que soy yo en esencia. ¿Realmente sí lo estoy viviendo o solo estoy cumpliendo las reglas? Fíjense la enorme diferencia, porque los discípulos, los otros 11, estaban viviendo así. Pero solo Pedro entendió en un plano espiritual que decía, tú eres y yo soy para contigo. Fíjense la enorme diferencia. Ellos eran discípulos, eran los apóstoles. En teoría eran buenos. Y aún así no supieron dar la respuesta correcta. Yo te pregunto, más bien, te lo dejo para que tú te lo preguntes. A los que no están escuchando en medios digitales. La pura invitación para la mensaje del día de hoy la revisaron 871 personas. ¿Sí, verdad, hijo? ¿En la mañana? ¿Leímos? 871 personas dieron esta invitación. 163. Los 163 son los que habían visto el video la semana pasada. La invitación para el mensaje de hoy que yo mandé ayer en la tarde, la vieron 871 personas. Ojalá y haya 871 personas viendo el mensaje y que se cuestionen y digan, realmente, bueno, 871 más ustedes, en un plano espiritual, ¿realmente estoy entendiendo quién es nuestro Padre? ¿Realmente lo estoy haciendo parte de mi vida? ¿Realmente mi vida, aunque sea humana y cometa errores y los pecados se presenten porque es mi parte humana, son el excedente de lo que queda después de mi esfuerzo y mi dedicación hacia Él? ¿O solo es un requisito que tengo que cumplir? Chance y alcanzo la salvación. Pregúntatelo. Tu vida eterna depende de ello. Porque aún así, nada te lo garantiza. Pero Él nos ha dicho, ¿sí?, que si nosotros somos obedientes, Él nos dará su amor. No nos dio una carta compromiso, pero nos dio su palabra. ¿Qué más necesitas? Solo ser obediente. Tomarlo a Él como Dios. Realmente tomarlo como Dios. Yo te invito a que lo cuestiones. A que te tomes ese momento, ¿sí? Porque te prometo, como persona, que tu vida va a cambiar. Te prometo que tu vida, tu relación con los demás, tus felicidades, tus tristezas, tus angustias, tu estrés, tus conflictos, tus deudas, cambiarán. Y entenderás cómo el paso de la vida, ¿sí?, es temporal. Pero yo soy parte del Espíritu de Dios. Entonces cuando dicen, no puedo dejar que mi hijo no lo entienda, no puedo dejar que mi hija no lo entienda. No puedo. ¿Cómo puedo ser tan cobarde como para no tomar eso y decir, pase lo que pase, tengo que enseñárselos? Ya más o menos me están entendiendo. ¿Cómo puedo no hacerlo para el resto de la congregación? Ya lo están entendiendo. ¿Cómo no puedo hacerlo para el resto de la ciudad de Guadalajara?
Me lo he cuestionado, por eso es que estas transmisiones, cuando hemos tenido transmisiones en las que solo estamos, hemos estado, en alguna ocasión creo que nada más estamos Yudiel y yo. No vino nadie, no había nadie. Sigue transmitiendo. Y los días que yo no podía hablar porque estaba bien enfermo, ¿qué hacían? Ellos retransmitían los videos anteriores y hacían alabanza. Y los días como hoy que no hubo alabanza, bueno, no importa, bueno, ahora seguimos nosotros. Porque no puedo callar, como dice la canción. Hoy hasta bien que cantábamos eso. No puedo callar, no puedo. Yo quiero que ustedes tengan eso, yo quiero que vivan eso. Yo quisiera vivir lo que vivió Pedro. Imagínense el nivel de emoción de contestarle a Jesús. Te reconozco como el Hijo de Dios viviente. Imagínate entender quién era Él en realidad en ese momento. Nosotros podemos acceder a eso. Tenemos que estar convencidos, seguir el ejemplo de Pedro, seguir ese camino, seguir ese camino. Entonces nos cuestionamos y avanzamos.